Ahí está. Hola Francisco, ¿cómo va? Hola Javier, ¿cómo va? Genial, genial. ¿Qué tal todo? Ah, qué bien. Bien, bien, chévere. Por aquí viéndolos. Me alegra que haya aceptado esta invitación. Es nuestro primer live. Ya es hacer con varios, probablemente con todos los que mencioné, probablemente Excelente. por Hay ahí, bastante material. por ahí vamos a proponerles a ver si nos acompañan en este escenario como tal. Bueno, Chévere. Francisco, si quiere una pequeña presentación suya como tal para que la gente que no lo conoce, porque tiene unos seguidores interesantes, ¿no? Más gente que como que ama la fotografía, le gusta Norte de Santander. Chévere, chévere. Sí, bueno, mi nombre es Francisco Sánchez. Soy músico y fotógrafo de pasión, de corazón y de herencia. Y bueno, pues trato de hacer fotografía como más de sentimiento, pues, de hobby y bueno, mostrar mi entorno, ¿no? Sí, es interesante. Bueno, yo seleccioné, hice como la tarea para que sea más interesante el live como tal. Digamos, en las fotografías que toma Francisco referente al Norte de Santander, porque digamos lleva una biografía, un crecimiento fotográfico también de su hijo, que es algo muy interesante, ¿no? Todo el proceso que lleva Sí, desde señor. chiquito y cómo va creciendo y cómo lo captura, cómo congela el tiempo de su hijo en cada fotografía. ¿Qué busca a través de los retratos, Francisco? Digamos, en su perfil hay diferentes fotografías que evidencian de pronto algunos personajes en algunos municipios. ¿Es algo que busca cuando va a algún lugar en Norte de Santander o es algo que sale orgánico? Yo no busco el voy a ir a un pueblo, voy a hacer un retrato porque necesito ir a hacer un retrato. No, yo siento la necesidad de hacer la foto en ese momento. Y si tengo la cámara en ese momento, lo hago. Por ejemplo, esa, la del profesor de Pamplona. Yo estaba de hecho en el banco, eso fue frente al banco en Pamplona, y lo vi. Y pues yo ya lo conozco hace varios años, no como amigo, sino porque es un personaje en Pamplona. Y me atreví a decirle que me regalara un retrato. Pero antes de eso tuve que hablar con él, y sentí la necesidad de hacerle el retrato ahí por todo lo que me estaba contando en ese momento, que de hecho para mí lo expresa en esa mirada. Entonces, no es de pronto salir a buscar rostros, ocasiones, sino es llevar la cámara y cuando uno siente la necesidad del disparo, pues la hace. De hecho, yo cuando hago una fotografía, yo ya la tengo pensada. Entonces lo que hago es buscar la foto que yo ya pensé y la que ya tengo pues en mente. Entonces cuando yo lo vi a él, yo dije, este señor tengo que retratarlo porque, primero porque es un personaje de Pamplona y pues segundo lo tengo ahí al lado. O sea, sentí la necesidad y se lo dije. Yo normalmente no hago fotografía a escondidas. O sea, siempre va con el permiso de la persona, así sea después de haber hecho la foto. Porque primero para tener el permiso de poderla publicar y segundo porque pues si se la tomo distraído es porque estaba haciendo algo que si lógicamente le digo le voy a tomar una foto, se intimida y ya no la va a hacer igual. Entonces podría hacer la foto distraído y luego voy y le digo, pues para no romper como esa intimidad pues con la persona. Entonces normalmente me dejo ver para que vean que yo le estoy tomando la fotografía. De hecho, cuando ven que uno está con el lente, el rostro cambia, la expresión,
y si yo rompo ese hielo con el personaje, pues hay una conexión, y yo disparo es en el momento en que siento algún tipo de mensaje. Trata de capturar la autenticidad de la persona. Sí, que no se vea posudo, que no se vea fingiendo, sino simplemente que se vea lo natural de la persona, la esencia, pues el personaje como lo ve la gente, las personas, lo que expresa la mirada, la piel, si la quemadura del sol, su forma de vestir, por ejemplo ahí es un clima frío, se ve por su vestimenta, se ve el maltrato del sol en su piel, su mirada, todo eso quería reflejar yo con el Señor. ¿Cuál es la historia de esta persona? De ese retrato, pues estaba con mi hijo en el par tomándonos un café y de repente yo vi al Señor y lo vi como pidiendo café, pidiendo monedas. Entonces quería yo retratar esa acción del Señor, de él, porque es bajito y su vestimenta. Yo dije, este señor es muy típico de que voy a retratarlo. Cuando yo lo retraté y él se dio cuenta, se me vino. Entonces me dio pena. Igual lo esperé y hablamos. Y fue cómico porque pues, yo quería ya retratarlo. Entonces le dije, bueno, te doy el tinto, pero siéntese y hablemos. Y hablamos un ratico y después le dije, voy a hacerle una foto. Y el señor dijo sí, mientras se tomaba el tinto. Y como ya habíamos roto ese hielo, así como, entonces él ya estaba como fresco y fueron varios disparos ahí. Pero el que me llamó la atención fue ese, precisamente. O sea, su mirada, no, es un personaje. ¿A qué viene digamos, esa observación o ese detalle en la fotografía? ¿Viene de dónde? ¿Es algo que viene con la práctica? ¿Es algo que viene de casa? Yo creo que viene como de casa, como de educar el ojo. Mi papá fue fotógrafo y las fotografías que hacía mi padre como que me transmitían a mí eso de, primero, cuando me retrataba de niño, de pronto por eso es que hago eso con mi hijo, de mi crecimiento, de mi familia, las expresiones de mi mamá. Yo recuerdo que cuando yo de niño veía las fotos de mi papá, las que él hacía, yo siempre lloraba. O sea, esas fotos me transmitían a mí mucho. Si mi mamá estaba en un río, yo lloraba porque sentía como una angustia de mi mamá ahí, como si se fuera a ahogar, entonces yo lloraba. Si la veía alegre, pues a mí me daba alegría. Entonces mi papá de pronto capturaba eso y yo aprendí a capturar eso, o sea, sentía yo la necesidad de capturar eso. Esa fotografía muy chévere también, eso fue en Cucutilla. Es un personaje también que tiene una historia muy grande, yo no lo sabía. Yo me enteré de la historia fue después de haberle hecho la foto. Esa foto, él venía caminando lejos y yo le hice la fotografía y el señor con el que yo estaba me dijo, él es un personaje de acá de Cucutilla, y me contó la historia, uno de los grandes transportadores de este municipio. Tenía una flota de taxis, buses, algo así, y me contó la historia, en qué anda ahorita, su vestimenta, la importancia de él en el municipio. Pues sin querer queriendo yo sentí que él era un personaje, porque de verdad que es muy característico, y pues eso quise retratarlo. Bueno, digamos que acá es más de observar el entorno, esos personajes que hay en todo el mundo. Sí, es como ser sensible a nuestro entorno, ¿sí? Como despertar esa sensibilidad de sentir qué pasa, cómo se mueven las personas, qué hay a nuestro alrededor, hablándolo culturalmente, musicalmente,
en la parte de artística también eso me llama mucho la atención. Pero entonces, lo que le digo, yo solo levanto la cámara cuando yo ya siento la necesidad de retratar algo y de hecho que ya la tengo mentalmente pues hecha. Digamos que la fotografía en Norte de Santander, mirando su perfil, hay como tres formas de hacer capturas con la cámara. Una es la de personajes y otra es la de, digamos, la arquitectura y los espacios en los diferentes municipios. ¿Qué trata de capturar en los municipios en cuanto a arquitectura, por lo menos esta fotografía? Esa fotografía me nació por varias razones. Primero, lógicamente, el tipo de arquitectura de la iglesia, que es parecida y me atrevería a decir algo como algo gótico, parecía a la iglesia de San Luis. Pero lo que quise retratar ahí, aparte de su hermoso paisaje, es el contraste que hay con los vehículos, con el entorno que se mueve, el mercado o los vendedores ambulantes. Eso era lo que yo quería retratar ahí y congelarlo, porque yo sé que en un futuro, por ejemplo, mi hijo irá a ese lugar, tomará la misma fotografía, será la misma iglesia, pero serán otro tipo de carros, otro tipo de vehículos, de pronto la montaña atrás mucho más verde, no sé, quise como congelar eso porque para mí un pueblo turístico varía muchísimo, o sea, va supremamente rápido. En modernidad puede que remodelen la iglesia, entonces es como congelar eso, y de hecho alguien tuvo que haber hecho esa fotografía hace muchos años y 1000 veces creería yo que la iglesia es igualita, pero entonces en vez de esos carros modernos de hoy habrían de pronto caballos, yeguas, carretas, la carretera será de pronto de herradura o de pronto en piedra. Entonces es como congelar eso, así como de pronto yo veía en las fotos de mi papá, que ahorita hoy en la actualidad algunas cosas arquitectónicas, por ejemplo el Museo General Santander, en esa época igualito a la de hoy, algunas partes, entonces algunas cambian, algunas no, y es como congelar eso, y en mi época quise reflejar ese pedacito de ese pueblo. Digamos una cosa interesante, y es que trata de capturar, digamos, una fotografía, pero que de alguna forma evidencien la época o el tiempo en el que estamos. Sí, el contraste. Y otro tipo de fotografías que va enfocado a lo arquitectónico también es como la dinámica en ese momento, ¿no? Sí, esa fotografía la hice la intención fue para un concurso que hubo en la biblioteca, pero entonces más que para el concurso era como para mí, porque resulta que sabiendo que la biblioteca antes era un hospital hace muchísimos años, yo dije, bueno, por aquí pasan muchísimas personas, hay mucha actividad, gente de toda clase. ¿Qué quise hacer yo con esta fotografía? Bueno, en realidad aquí hay más de 32 fotografías combinadas que se hicieron una a una aparte y luego en el procesado las acoplé. Una para el cielo, otra para los claros oscuros, una foto para cada persona. Siempre la cámara estuvo quieta, lo único que hice fue cambiar filtros y pues de acuerdo a lo que necesitaba algunos parámetros de disparo. Entonces por eso quedaron así, algunos quietos, algunos moviéndose, pero siempre la estructura quieta. Entonces mi mensaje era eso, que lo arquitectónico siempre está quieto y nosotros somos los que vamos, venimos, cambiamos, modificamos, o sea, se viven experiencias más en la biblioteca, cultura, de arte.
y la arquitectura está ahí. ¿Cuál sería como la sugerencia para aquellas personas que de pronto quieren hacer una fotografía, digamos, las experiencias en Cápota, en Cucutilla, en Salatar, son muy buenas, digamos, pero qué sugerencia le puede dar a los viajeros para hacer fotografías? Obviamente, ya lleva un buen tiempo en este evento, pero ¿cuál sería como la sugerencia para las personas que quieren hacer una fotografía de la iglesia, de palmeras? ¿Cuál sería como esa sugerencia? Yo no sé si es que yo de pronto me doy como duro cuando voy a hacer una fotografía. Yo siempre también antes de hacerla me pregunto ¿para qué la quiero hacer? O sea, es como si yo me saliera y me preguntara, hey, listo, ¿usted quiere hacer esa fotografía? Ajá, ¿y qué? ¿Qué está vendiendo? ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué quiere vender? ¿Sí? Sí, o sea, entre comillas, vender una imagen, no en dinero, sino artísticamente. Pues yo lo que aconsejo es que antes de disparar, más bien como que sientan ese deseo de querer compartirle al mundo, que ahorita es al mundo que uno le comparte ese pedacito. Entonces, digamos, este es el parque de mi pueblo. ¿Por qué hay ese apego con ese parque? Entonces viví mi infancia, aquí se conocieron mis papás, aquí mi abuelo se enamoró con mi nona. Entonces, si quiere contar eso, así como suena de bonito esa historia, es tratar de narrarla con la fotografía, o sea, una sola imagen. Entonces, ¿qué les propongo yo, qué les sugiero? Esa historia bonita, nárrela con un amanecer, con una vía láctea de fondo, el mismo parque que usted está mirando, nárrela con la iglesia de fondo, nárrela con la vendedora ambulante que ha estado ahí 40 años en la esquina vendiendo chuzos, qué sé yo, con el tintero que siempre está ahí. Entonces es como complementar esa historia con lo físico, con la estructura, con su lugar, con eso que quiere mostrar. Lo mismo la iglesia, aquí me casé yo, aquí se casaron mis padres. Bueno, entonces hay técnicas fotográficas que se utilizan para eso. Entonces, sobre todo en la arquitectura se manejan mucho los puntos de fuga. Entonces, bueno, si ahí se casó mi papá en el altar, esta iglesia, pues voy a hacer que las bancas se vayan hacia ese punto de fuga, hacia, por ejemplo, la regla de los tercios, que se vaya hacia allá, y aquí pongo el padre en el momento dando la bendición, por ejemplo. Entonces es como combinar esas técnicas, pero antes de disparar es como que pinten ese cuadro en su memoria, en su mente, y luego lo plasman con la fotografía. Ah, esa es la Vía Láctea. Sí. ¿Cómo cuántas horas echaba en esa fotografía? Pues no recuerdo muy bien, pero sí uno aprende de acuerdo a la temporada del año a saber cuándo se aparece la Vía Láctea, en qué grados está de acuerdo a la hora. Entonces uno a veces dice, uy, ahorita este mes va a estar a las 3 de la mañana, no, más bien espero al otro que va a estar a las 9 de la noche. Entonces también depende de cómo uno acompaña la Vía Láctea con algo. No es solo las estrellas, sino de pronto un arbolito, una montaña, sí, como para que no quede sola. Pero eso sí es más como de jugar con los parámetros de la cámara y pues no sé, como distraerse uno ahí con el juguetico mientras captura eso. Entonces tenemos las fotografías de personajes, tenemos las fotografías de espacios y arquitectura, y tenemos la fotografía de aves, que a nivel internacional, digamos, es una dinámica que se mueve mucho, y de parte de nosotros del Centro Norte de Santander sería buenísimo que más personas se vincularan a esa cultura de capturar fotográficamente a las aves. Tenemos, pues, digamos que su perfil tiene un buen número de fotografías de aves. No sé, ¿qué tipo de sugerencia le puede dar a las personas que quieren incursionar en este tema?
A mí me gusta mucho tomarle fotos a las aves, fotografía, pero es más como eso, como el ave haciendo algo diferente a de pronto tenerlo ahí quietico. Entonces a mí me llamó la atención esto, y como siempre cargo la cámara en la mano, eso que parecía como una danza, como bailando cumbia, alzando la falda, y lo hizo una vez y no alcancé a tomar la cámara, entonces esperé a que lo volviera a hacer y efectivamente no descansé hasta lograr esa fotografía. Este es un colibrí que fotografié en Cucutilla. Llegó también y me di cuenta y le hice la cacería hasta que logré captarlo. Ya uno aprende como los cantos del colibrí, cuándo viene, cada cuánto está comiendo, dónde tiene el nido. Y le hice la cacería y lo logré capturar. Es supremamente chiquito, es crítico. Bueno. ¿Es este mismo o es otro? Maestre, retíralo un poquito, porfa. Ese es otro. Hay algo interesante, y es que hay muchas fotografías que dicen los patios, y dicen, no, pues, digamos Norte de Santander tiene una variedad de aves para capturar con la cámara, pero digamos que pues los patios está ahí nomás de Cúcuta. Entonces digamos que en cualquier parte podemos arrancar a hacer como estos experimentos con la cámara y tratar de capturar algunas aves con la cámara. Sí, de hecho eso es lo que yo invito a la gente o a los fotógrafos, es como ser sensibles y sentarse, observar su entorno, ver qué tantos pajaritos hay. Yo no sé de nombre de pájaros, pero simplemente los observo, veo cómo actúan, cómo cazan, qué comen, y pues trato de capturarlos. Esa fotografía creo que la hice ayer. Sí, ayer creo que la hice. Súper bueno. Para los que vean el en vivo en este momento y para los que lo vean después, ¿cuál es tu usuario, Francisco? @Francisco JS Foto. Ok. Bueno, Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas fotografías. Muchas gracias, Javier. Continúe con este portafolio. Además de tomar fotografías en diferentes pueblos, también hace movimiento de fotografías de eventos sociales, ese tipo de cosas también, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pues la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí. No, muchas gracias a ustedes y no, o sea, fotografías que nadie ese fue aquí en mi casa, se apareció y llegó el modelo. Ese lo hice con un 50 milímetros inverso, pero lo tenía en la mano, no tengo el inversor, entonces lo tenía en la mano y hasta que logré capturarle el ojito. Para los que se estén preguntando si Francisco se la pasa con la cámara casi todo el día, por eso tiene fotografías, porque fotografías así, la cámara, no estamos diciendo que las personas tienen que ser fotógrafos profesionales, todas las fotografías son buenas, pero digamos que hay que ver como la importancia de las fotografías. Nosotros como tal no podemos cubrir todo Norte de Santander, ese atardecer solo pasa una vez, la persona que vive allí o que está en ese momento tiene ese momento invaluable para poderlo capturar, y la invitación es a que hagan ese tipo de fotografías para promover como tal Norte de Santander. Sí, de hecho se puede valer uno de herramientas. Por ejemplo, la mayoría de amaneceres, sobre todo los amaneceres, yo los hago es con el celular. Lo que pasa es que uno también se vale de herramientas de edición para resaltar algunos detalles. Sí, aparte de la composición y la parte técnica, pues es como explorar aparte del celular qué otras herramientas tiene, qué otras aplicaciones se pueden utilizar para, no hablo de filtros, sino de manipulación de la imagen, para resaltar algunos detalles.
y con eso podemos hacer muchísimas cosas, sobre todo por el angular que tiene las cámaras celulares. Bueno, Francisco, bueno, muchas gracias. Javier. Muchas gracias también a los que pasaron por acá y los que van a ver el video después. Vamos a tratar de llevar este video a otras plataformas para que otras personas lo puedan ver y puedan aprender un poco más de fotografía y que se animen a hacer una promoción y que compartan las fotografías. Nosotros tenemos un mundo de fotografías de personas que nos envían, hacemos una selección, tratamos de que sea un municipio cada día, pero digamos, Norte de Santander tiene mucho para mostrar. Entonces, muchas gracias por hacer parte de en vivo y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Javier. Hasta luego. Bueno.